Sexenio de Vicente Fox 2000-2006. Vicente Fox lanzó su candidatura a la presidencia de la República a mediados de 1997, 3 años antes de la elección, cuando aún era gobernador de Guanajuato. Su objetivo era obtener un apoyo público temprano, más allá del electorado del Partido Acción Nacional, PAN. Desde el comienzo de la campaña de la nominación del PAN, Fox se obstinó en demostrar que era lo contrario del burócrata dígito y distante que a sus ojos caracterizaba a los presidentes priistas. En los actos proselitistas se describía a sí mismo como un ranchero de lenguaje llano, un católico devoto, un hombre de familia y un empresario exitoso. El triunfo de Vicente Fox en las elecciones presidenciales del 2000 representó un hito histórico en la transición democrática de México. Fue el primer presidente elegido democráticamente que no pertenecía al Partido Revolucionario Institucional PRI en más de 7 décadas. Esta victoria puso fin a la larga hegemonía del PRI y demostró que era posible un cambio político a través de medios democráticos. El presidente Fox asumió una actitud pasiva en relación con las actividades gubernamentales, mientras que dedicaba una atención exagerada a las ceremonias y giras que en ocasión eran para explayarse como un presidente cercano al pueblo. Desde el inicio de su mandato anunció que delegaría responsabilidades y autoridad a su gabinete. Esta decisión tuvo efectos negativos sobre la coherencia gubernamental, pues la administración estaba preparada para un ejercicio descentralizado del poder ejecutivo, y fue muy difícil definir objetivos y prioridades consistentes. El resultado fue conflictos burocráticos constantes y un proceso errático en la toma de decisiones. Para Vicente Fox, un presidente democrático era simplemente uno más en un grupo armónico de personas, el miembro de un gran equipo que trabajaba hacia un mismo objetivo, su interés y su bienestar personal. Al inicio de su sexenio habla de los 100 millones de presidentes para subrayar su compromiso con la defensa de la iniciativa individual y su repudio a quienes esperan que el gobierno les resuelva sus problemas. Según él, solo los presidentes autoritarios asumían responsabilidades extensas y consideraba que el Estado debía desempeñar un papel limitado, pues su intervención únicamente empeoraba la distribución del ingreso o cualquier tipo de conflicto. El presidente no perdía ocasión de expresar su credo individualista en mensajes de autoayuda o llamados al espíritu emprendedor de cada mexicano. Incluso se felicitaba por el crecimiento de la economía informal, aun cuando este fenómeno incrementara dificultades para la introducción de una reforma fiscal, planteara problemas de aplicación de la ley y contribuyera a la baja productividad y al subempleo. Los medios de comunicación fueron protagonistas centrales del proceso de democratización. En los años 90, televisión, radio y prensa se expandieron y diversificaron notablemente como un reflejo de la diversidad de la opinión pública mexicana, que además reforzaba el pluralismo político. Desde el comienzo de su campaña presidencial, Fox reconoció el potencial movilizador de los medios que participaron activamente en la difusión del mensaje antiautoritario del candidato y en construir su imagen pública. Creyó que el trato favorable que la mayoría de ellos le había concedido durante la campaña electoral continuaría tras su elección. Además, percibía a los medios de comunicación como un instrumento idóneo para mantener el entusiasmo de la campaña electoral. Por consiguiente, desde el principio le atribuyó a los medios un papel central en su gobierno. Había al menos 2 razones para justificar esta estrategia. Primero, la idea que tenía Vicente Fox de gobierno democrático, y en segundo, la ausencia de una mayoría panista en el Congreso. En un inicio, el estilo presidencial de Fox fue una prolongación de su estilo como candidato, lo cual se tradujo en el empeño del gobierno en orientar la atención del público a la personalidad del presidente. En enero de 2001, Vicente Fox describió al gobierno democrático como aquel que sostiene un diálogo permanente entre el ciudadano individual y el presidente. Añadió que las percepciones negativas del trabajo del presidente se pueden atribuir al desempeño mediocre de la economía y al creciente desempleo. El gobierno mantuvo la austeridad fiscal inflexible y una política monetaria restrictiva que le había dado su predecesor priista, limitando con ello las probabilidades de reactivar la economía. Durante su mandato, Fox implementó políticas económicas orientadas hacia el libre mercado y la apertura comercial, en línea con el neoliberalismo. Buscó atraer inversiones extranjeras y promover el crecimiento económico.
Sin embargo, su administración enfrentó desafíos económicos como la persistencia de la pobreza y la desigualdad, así como la falta de avances significativos en áreas clave como la reforma fiscal y la modernización del sector energético. Entre 2001 y 2004, la economía mexicana resintió un declive asociado con la recesión en la economía de Estados Unidos. Este proceso ocasionó tasas de crecimiento bajas. Por ejemplo, en 2002, el PIB creció un promedio de 0.8% y en todo el sexenio nunca alcanzó el 6.6% del último año del gobierno del PRI. Asimismo, en 6 años, la tasa de desempleo nacional aumentó constantemente y pasó de 2.71 en enero de 2001 a 4.2 en 2005. Agregado a esto, en 2006, el 25% de los mexicanos consideraba que la inseguridad era el problema más importante. Esto ponía en cuestión la capacidad de liderazgo del presidente, cuyo ejercicio debería ser un catalizador del cumplimiento de las funciones básicas del Estado, es decir, la seguridad pública y la promoción de la actividad económica. En la política exterior, el presidente criticó la defensa nacionalista tradicional, habló de una diplomacia resuelta, más acorde con la globalización, y lanzó una política exterior proactiva, la cual se basaba en la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. El punto culminante en la relación entre México y Estados Unidos fue el acuerdo migratorio bilateral, que permitía el libre tránsito entre los dos países. Desde el principio las posibilidades de que esta propuesta se concretara eran mínimas, sin embargo fueron totalmente destruidas por los ataques del 11 de septiembre. La política exterior mexicana no estaba preparada para responder a la demanda de Estados Unidos de apoyo incondicional de parte de sus aliados. El gobierno del presidente Fox no pudo encontrar un equilibrio adecuado entre las expectativas del apoyo de Washington y la sensibilidad nacionalista de la opinión pública mexicana. En el aspecto social, durante su mandato, se implementaron diversos programas sociales con el objetivo de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los sectores vulnerables de la sociedad mexicana. Uno de los programas más emblemáticos fue Oportunidades, que proporcionaba apoyo económico a las familias de bajos ingresos a cambio de que cumplieran con ciertos requisitos en educación y salud. Sin embargo, a pesar de los programas sociales implementados, la pobreza y la desigualdad continuaron siendo problemas persistentes durante el sexenio de Fox. Si bien se observaron algunos avances en la reducción de la pobreza extrema, la desigualdad de ingresos y la falta de oportunidades siguieron siendo preocupaciones importantes. En el ámbito educativo se realizaron esfuerzos para mejorar la calidad y accesibilidad de la educación en México. Se amplió la cobertura educativa y se implementaron programas de becas para estudiantes de bajos recursos. Sin embargo, aún así persistieron desafíos relacionados con la calidad del sistema educativo y la brecha entre zonas urbanas y rurales. También se llevaron a cabo acciones para fortalecer el sistema de salud y mejorar el acceso a servicios médicos, especialmente en áreas marginadas. Se construyeron y rehabilitaron hospitales y centros de salud en todo el país. A pesar de estos esfuerzos, el acceso a atención médica de calidad seguía siendo un desafío, especialmente por aquellos en áreas remotas y pobres. Sexenio de Felipe Calderón 2006-2012. La elección presidencial de 2006 fue una de las más disputadas y controvertidas en la historia moderna de México. Calderón, del Partido Acción Nacional PAN, fue declarado ganador con un margen del 0.56% sobre su oponente, Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática, PRD. La elección estuvo marcada por acusaciones de fraude y protestas masivas. Felipe Calderón asume la presidencia en un escenario de seguridad muy complicado. Tiene que hacer frente al control territorial de zonas del país por parte del narcotráfico, una guerra entre carteles de la droga, conflictos con Estados Unidos por la narcoviolencia en la frontera, un flujo constante de drogas hacia el país del norte y un aumento considerable del consumo de drogas ilícitas en México. En ese contexto decide combatir frontalmente al narcotráfico y reformar las instituciones del Estado en materia de seguridad. Los resultados distaron mucho de ser exitosos. La violencia escaló a niveles altísimos, el número de víctimas derivadas de aquella también creció de manera exorbitante
y los carteles no se replegaron ni disminuyeron su ritmo de actividad. Una de las acciones más destacadas de Calderón fue su estrategia militarizada para combatir el narcotráfico. Desde que asumió el cargo, desplegó miles de soldados y policías en todo el país para enfrentar a los carteles de la droga. Sin embargo, esta estrategia llevó a un aumento significativo de la violencia relacionada con el narcotráfico y los derechos humanos, con miles de muertes y desapariciones. Asimismo, la guerra contra el narcotráfico y las tensiones políticas derivadas de la elección de 2006 contribuyeron a una profunda polarización política en México durante el sexenio de Calderón. Las divisiones entre los partidos políticos se intensificaron y la confrontación política fue una característica común de este periodo. En materia económica, se pueden señalar como elementos positivos que durante el sexenio se vivió la inflación más baja de la historia, una acumulación récord de reservas internacionales y una deuda pública estable. No obstante, y según el informe de la cuenta pública del 2012, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, el promedio del PIB de dicho sexenio fue de 1.9%, lejos del 3.2% pronosticado. Ese limitado crecimiento se reflejó en precarias oportunidades de empleo formal y agravó la informalidad, lo que implicó bajos ingresos, reducida productividad y carencia de seguridad social y servicios de salud. A pesar de los desafíos económicos, el gobierno de Calderón mantuvo la estabilidad macroeconómica. Se implementaron políticas fiscales y monetarias prudentes para controlar la inflación y mantener la disciplina fiscal. El Banco de México desempeñó un papel importante en la estabilización de la economía, ajustando las tasas de interés según fuera necesario. Durante su mandato, Calderón impulsó una serie de reformas estructurales destinadas a modernizar la economía mexicana y a promover el crecimiento a largo plazo. Una de las reformas más importantes fue la reforma laboral de 2012, que buscaba flexibilizar el mercado laboral y aumentar la competitividad de la economía. El gobierno de Calderón realizó importantes inversiones en infraestructura, incluyendo proyectos de transporte, energía y telecomunicaciones. Se construyeron autopistas, se expandió la red de ferrocarriles y se modernizaron los puertos y aeropuertos. Estas inversiones tenían como objetivo mejorar la competitividad de México y estimular el crecimiento económico. Sin embargo, el sexenio de Calderón fue testigo de la crisis económica global de 2008 a 2009, desencadenada por la crisis financiera internacional. México no fue inmune a esta crisis y experimentó una contradicción económica, aunque logró recuperarse relativamente rápido en comparación con otras economías. La economía mexicana sufrió una disminución en las exportaciones, una caída en la inversión extranjera y un aumento en el desempleo. A pesar de los esfuerzos por impulsar el crecimiento económico, la desigualdad y la pobreza siguieron siendo desafíos persistentes durante el sexenio de Calderón. Si bien hubo avances en la reducción de la pobreza extrema, la brecha entre ricos y pobres se mantuvo amplia, y muchos mexicanos continuaron viviendo en condiciones de precariedad. Durante su mandato, Calderón impulsó una serie de reformas estructurales, incluida la reforma energética, que buscaba abrir al sector petrolero mexicano a la inversión privada. Esta reforma fue altamente controversial y generó debates sobre la soberanía energética y los intereses nacionales. Las relaciones entre México y Estados Unidos durante el gobierno de Calderón estuvieron marcadas por la cooperación en áreas como la seguridad y la economía, así como por tensiones sobre temas como la inmigración y el comercio. Calderón trabajó en estrecha colaboración con la administración de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, aunque también expresó preocupaciones sobre la política migratoria estadounidense. Además de Estados Unidos, Calderón buscó diversificar las relaciones de México con otras regiones del mundo, especialmente en América Latina y Asia. Se promovieron acuerdos comerciales y se fortalecieron los lazos diplomáticos con países como Brasil, China e India. De igual manera, México continuó desempeñando un papel activo en los foros internacionales durante el gobierno de Calderón, incluidas organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el G20 y la Organización de Estados Americanos, OEA. El país también fue anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Cancún en 2010.
Durante su sexenio, la inseguridad y el medio a la delincuencia afectaron negativamente la calidad de vida de millones de mexicanos, especialmente en las regiones más afectadas por la violencia. Por otra parte, a pesar de los esfuerzos por combatir la pobreza, esta persistió como un problema importante durante el sexenio de Calderón. Si bien se implementaron programas sociales como oportunidades para ayudar a las familias más necesitadas, la brecha entre ricos y pobres continúa siendo significativa. La falta de oportunidades económicas y el acceso desigual a los servicios básicos como educación, salud y vivienda contribuyeron a la perpetuación de la desigualdad social. Asimismo, se realizaron esfuerzos para mejorar el acceso a servicios de salud y otros servicios públicos durante el sexenio. Se construyeron y modernizaron hospitales y centros de salud en todo el país, y se implementaron programas para ampliar la cobertura en atención médica, especialmente en áreas rurales y marginadas. Sin embargo, persistieron desafíos en términos de calidad y equidad en la atención médica. En materia de educación se implementaron políticas para mejorar la calidad y accesibilidad de la educación en México. Se destinaron recursos para construir y rehabilitar escuelas, así como para proporcionar becas y otros apoyos educativos a estudiantes de bajos recursos. Sin embargo, la calidad del sistema educativo continúa siendo un problema, con brechas significativas en el acceso y la calidad de la educación entre zonas urbanas y rurales. Por su parte, el gobierno de Calderón utilizó los medios de comunicación para comunicar sus políticas y logros, así como para enfrentar las críticas y la oposición. Se realizaron conferencias de prensa regulares y se utilizaron estrategias de comunicación para difundir mensajes clave sobre seguridad, economía y otros temas importantes. Durante su gobierno, México mantuvo una prensa vibrante y diversa, con una amplia gama de medios de comunicación que ejercían la libertad de expresión. Sin embargo, también hubo preocupaciones sobre la seguridad de los periodistas, ya que varios fueron amenazados, agredidos o asesinados debido a su trabajo. Debido a esto, hubo momentos de tensión entre el gobierno de Calderón y ciertos medios de comunicación, especialmente aquellos que criticaban su gestión. Algunos medios de comunicación acusaron al gobierno de intentar influir en la cobertura mediática y de ejercer presión sobre los periodistas críticos. Aunque no hubo censura directa por parte del gobierno de Calderón, hubo preocupaciones sobre la autocensura en los medios de comunicación, específicamente en áreas afectadas por la violencia relacionada con el narcotráfico. Algunos periodistas y medios de comunicación optaron por evitar ciertos temas por temor a represalias.